El gusto de recibir al amigo Iván Carrino. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo en orden, por suerte. Bueno. Iván, bueno, asumió Donald Trump con cambios en materia de política económica para los Estados Unidos, protestas también en ese país por las modificaciones que se están viendo. ¿Qué análisis haces respecto de las implicancias que tiene para el resto del mundo y para nuestro país? Sí, efectivamente. La verdad que se venía viendo esta tendencia de Trump a ser una persona totalmente, digamos, fuera de lo que uno esperaría de un político tradicional. De hecho, no es un político, digamos. No es político, ¿no? Un empresario mediático, impulsivo, digamos, toda una personalidad muy particular. Y digamos que por ahí uno esperaba, dice, bueno, su campaña fue totalmente agresiva, como llena de exabruptos, que por ahí dice cosas que no mide. Y decías, bueno, después de que se transforma en presidente, tal vez esté más moderado, más contenido. Y sin embargo, vemos que ya estalló todo el tema del muro, ya tenés una amenaza concreta de que va a ponerle impuestos al 20% impuestos a las importaciones mexicanas, revisó el Tratado del Transpacífico. Entonces, por lo menos en materia comercial, de comercio exterior, lo que se está viendo es efectivamente una tendencia al proteccionismo, digamos. Creo que todavía queda ver lo concreto, a ver, digamos, qué viene después de salir del TPP. O sea, vos podés decir, me salgo del Tratado Transpacífico, pero tengo que conversar con alguien. Y me pongo a comerciar con todos de manera libre y sin aranceles. Sí. Bueno, esa es una deseable propuesta, pero no creo que vayamos a eso, digamos. Él está convencido de que el déficit comercial es un problema y que hay que achicarlo. ¿Cómo? Estimulando exportaciones y frenando importaciones. Yo te digo, a veces a nosotros, los liberales, nos dicen, ustedes atrasan 100 años. Con esta idea, Donald Trump atrasa más o menos 245 años, que es antes de que se publicara La riqueza de las naciones de Adam Smith. ¿Qué fue ese libro? Fue fundamentalmente, entre otras cosas, una crítica al mercantilismo, y los mercantilistas decían que había que tener una balanza comercial positiva, ¿sí? Como si eso fuera algo bueno a priori, digamos, ¿no? Y acá lo mismo, Donald Trump viene con estas ideas y uno dice, pero a ver, digo, leamos los libros. Balanza comercial negativa quiere decir que vos comprás más afuera de lo que te compran a vos, ¿sí? Pero de alguna manera eso tiene que estar financiado, ¿sí? Es como Iván Carrino. Tiene que tener ingreso de dólares de otro lado. Exacto, digamos. Iván Carrino compra más de lo que le ingresa por su salario. Bueno, ¿de dónde está viniendo esa plata? Bueno, evidentemente Iván Carrino es un tipo muy confiable al que le prestan mucho dinero. Sí. Lo mismo pasa a nivel de Estados Unidos. Se le presta mucho dinero a Estados Unidos porque el mundo, los acreedores del mundo confían en ese país y además hay mucha inversión extranjera en Estados Unidos. Claro. Entonces, claramente, ellos se dan el lujo. Piensa con la inversión extranjera, préstamos bancarios, claro, lo que compra, lo que importa. Exactamente. Entonces, digamos que llama la atención. ¿A Argentina cómo nos pega? Bueno, en términos de exportaciones, exportamos más o menos entre el 6 y el 8% de todo lo que exportamos va a Estados Unidos. Entonces vos dirías, bueno, no es tanto. No, claro, pero algunas exportaciones les va a pegar de manera directa, entonces limones, además arándanos. Exportan, bueno, sí, muchos productos con valor agregado, ¿no? Como el caso vinos. Claro, en algunas producciones va a afectar, ¿no? Y va a afectar, no sé, por ahí hasta es el 80% de lo que se exporta. Entonces, pero bueno, digamos, ahí la salida tiene que ser seguir buscando nuevos destinos, si es que se traba, ¿no? O sea, tenemos que todavía esperar a ver qué pasa. Sí, porque en el caso de los limones fue una suspensión por 60 días, no fue por eso. Un cierre definitivo. Y ¿no? Es algo totalmente, digamos, de rutina cuando asume un nuevo presidente que se revisen las últimas medidas tomadas. Entonces, bueno, hay que esperar realmente. Sí, y además uno puede pensar esa medida que para la producción de limones en Argentina es muy importante, como una medida de tipo demagógica, si se quiere, porque para la economía norteamericana es algo mínimo, ¿no? Mínimo, ¿no? Incluso hasta para nuestros limones no es tan representativo el mercado norteamericano. Claramente es muy bueno que se abran nuevos mercados, por eso, digamos, le ha ido también a la acción de la empresa San Miguel en la bolsa, ¿no? Digamos, porque te genera expectativas a futuro de que te abriste un nuevo mercado, es un mercado importante, pero hoy por hoy, de todo lo que produce los limones de Tucumán, digamos, una pequeña fracción muy pequeña está destinada a Estados Unidos. Sí, y además uno de un empresario como Trump esperaría apertura comercial, ¿no? Y él está demostrando todo lo contrario. ¿Sí? Claro, o sea, como lo decimos, vos decís, es un empresario, es un tipo que entiende de empresas, economía. Eso lo ha plasmado en decir, vamos a recortar las regulaciones, ¿sí? Y vamos a bajar impuestos. Entonces, en ese sentido, digamos, sí está teniendo una mirada deseable desde el lado de las empresas.
Pero en la parte comercial hace agua totalmente, digamos. Es como que no entiende realmente qué pasa ahí. Y, digamos, no debe ser culpa solo de Trump. Imagínate que es una persona que tiene asesores, y de hecho yo he escuchado numerosos economistas norteamericanos que sugieren que esto del déficit es un problema y que hay que arreglarlo y que no puede ser, que China manipula la moneda, un montón de explicaciones que realmente, digamos, no hacen al fondo de la cuestión. Uno lo que tiene que ver cuando mira el comercio internacional es la suma de exportaciones e importaciones. Y ahí, en términos nominales, Estados Unidos debe ser el país que más exporta e importa del mundo. Es decir, una potencia comercial. Entonces, eso es lo bueno. Estados Unidos está totalmente conectado con el mundo por la cantidad que exporta e importa. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Y bueno, hablemos de la economía argentina. ¿Arranca este año como se viene anunciando? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, creo que tenemos buenas perspectivas. La verdad, ayer salió el dato del estimador mensual de actividad económica del INDEC y mostró la menor caída del año en términos interanuales. Caímos alrededor de 1,4% y crecimos en términos desestacionalizados, o el 1,4 desestimalo, pero sí caímos, pero es la menor del año. Y 1,4 crecimos respecto del mes anterior, ¿sí? En términos desestacionalizados. Y de los últimos 5 meses, de julio a noviembre, que fue el último dato publicado, en términos desestacionalizados solamente caíste un mes. O sea que en algún punto, el famoso segundo semestre, algo de eso tuvo, porque se frenó la caída y hoy estás un poquito recuperando. Entonces, sí, es promisorio, ¿no? O sea, tuviste, en octubre creció, en noviembre creció, en diciembre probablemente vuelva a crecer la actividad, entonces ya te deja bastante bien parado para lo que viene en 2017, ¿no? Yo he sido bastante, o sea, un poco más optimista que algunos de pensar que creo que se puede llegar a cumplir la meta del crecimiento del presupuesto e incluso más. ¿Por qué? Porque es verdad que Argentina tiene un problema de déficit fiscal, se está endeudando y demás, pero ha hecho ha tomado algunas medidas importantes como bajar impuestos, lo vimos en retenciones, lo vimos en ganancias. Hubo varios cambios fiscales y algunos muy positivos, ¿no? Incluso la ley PYMES genera beneficios fiscales para muchas empresas. Sí, entonces todo lo que sea bajar impuestos, digamos que le mejora la productividad a las empresas y los individuos, y la parte regulatoria también, ¿no? O sea, sacaste trabas, el cepo se ha liberado de manera muy importante el mercado cambiario, el Banco Central está bajando la inflación. O sea, son cosas que a lo largo de la historia han sido positivas en los países donde se implementaron. Entonces, ¿por qué pensar que acá no van a funcionar? Es verdad que seguís teniendo un problema de déficit y te estás endeudando, y eso puede ser un problema en el mediano plazo, pero, sin embargo, hay muchas cosas que lo compensan y que han generado un nuevo marco para invertir y producir en el país. Y en cuanto al endeudamiento, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, esa es la pregunta del millón. O sea, en el año 2001, cuando tuvimos la crisis y Rodríguez Sá declaró el default y fue aplaudido por el Congreso, la deuda estaba alrededor del 50% del PBI. Hoy, de acuerdo a los datos del FMI, la deuda está alrededor del 50% del PBI. Entonces vos decís, bueno, deberíamos preocuparnos. Sí, o sea, podría ser un número para preocuparse. De hecho, hace poco leía un análisis de Carmen Reinhardt, que es una muy importante economista norteamericana, que decía que la mayoría de las crisis de deuda se habían dado con deudas entre 50 y 40% del PBI. Entonces uno dice, qué raro, porque Japón tiene 200, Grecia tiene 150, Estados Unidos 105, pero en otros países cuando hay crisis de deuda se da con deudas bajas. Tal vez la diferencia entre hoy y 2001 sea que la Argentina, con los acreedores privados, tiene una deuda baja, 25%, alrededor del PBI. Que no era ese el caso del año 2001, ¿no? Ahí había mucho crédito privado y bueno, y los acreedores privados son los que más inestabilidad te pueden generar, porque obviamente son los que quieren que vos les pagues, y cuando empiezan a detectar algunas dudas, empieza a subir la tasa de interés y se arma la desconfianza que termina en la crisis. Acá el gobierno tiene mucha deuda, tal vez con organismos públicos, Banco Central, ANSES, bancos públicos, que es igualmente indeseable, ¿no? Porque tampoco es cuestión de defoltear a esos acreedores, digamos. Siempre estás pero es más fácil de negociar que con un privado. Digamos. Claro, pero digamos que o tienen más espalda para aguantar o de última se negociará de manera distinta. Pero no es lo mismo. Entonces, por ahí eso es lo que alivia un poco y es lo que hace que el gobierno diga, bueno, tranquilo muchachos, acá no hay problema, nos podemos endeudar. Bueno, y finalmente, Iván, la última pregunta tiene que ver con el consumo, ¿no? Fue uno de los ejes de la activación económica de la década pasada. ¿Cómo lo ves en adelante?
Sí, y a ver, ¿qué tenías ahí? Tenías una batería de esteroides para que la gente consuma bienes presentes, ¿no? Entonces le controlabas el precio de la energía, la gente compraba un montón de aires acondicionados. Controlabas la nafta, la gente compraba autos. ¿Sí? Encima inflabas la moneda, ¿sí? Subían los salarios. ¿Sí? Todo un consumo con esteroides. Hoy, ¿qué tenés? Precios más razonables en términos de energía, la nafta lo mismo y demás. Eso en el corto plazo tuvo el efecto que tuvo en el 2016, es decir, el consumo cayó. Ahora, contra eso tenés que está cayendo la inflación y que los salarios en realidad crecen por la productividad de la economía o la productividad del trabajo. Entonces, en la medida que sea más productivo ese trabajo y dando un entorno macroeconómico más sensato, va a crecer esa productividad, los salarios van a crecer más que la inflación y el consumo se va a reactivar. O sea, el consumo, digamos, en todos los países del mundo crece. ¿Hay inflación? No. ¿Hay control de precios? No. Entonces, digamos, no hay que tener miedo por ese lado, ¿no? En la medida que vayamos produciendo más, vamos a consumir más. Gracias, Iván. Gracias a vos. El economista Iván Carrino analizando, bueno, todo lo que tiene que ver con la economía internacional y local. Hacemos la pausa, ya venimos.